El tema de hoy es el número 9 de la serie Alcanzando tus sueños. Para los que anotan, les dicto. Se llama El sueño de Faraón. 2 puntos, que es de lo que vamos a hablar: sentido común, estrategia y sabiduría. Suena como película cristiana, ¿no? Pero ahorita van a ver de qué estamos hablando. El sueño de Faraón, 2 puntos, sentido común, estrategia y sabiduría. Es la parte número 9. Como les dije hace 8 días, vamos a hablar en parte de la administración del dinero, pero también vamos a hablar, aunque no lo crean, y queda con el tema más adelante, ¿por qué? Vamos a hablar de la famosa influenza. Hay mucha gente que me he encontrado que dice, no nos va a pasar nada, otros que dicen que es mentira, diferentes cosas. A lo mejor te preguntas qué tiene que ver con el sueño de Faraón, la influenza. Al rato vamos a ver por qué y algunas cositas interesantes para nosotros, algunas cositas que están en la Biblia que a lo mejor a muchos van a sorprender. A veces tenemos ideas erróneas que suenan sinceras, que suenan espirituales, pero que no son así. Te pido que no saques conclusiones, que no digas nada si no tienes todo el contexto. Me he encontrado con gente que anda por ahí libremente en la calle y dice, no me va a pasar nada porque Dios está conmigo. Sí, Dios está contigo, pero tienes que ponerle tu parte. Al rato vamos a ver de todo lo que te estoy hablando. Vamos a Génesis capítulo 41. Hemos visto la vida de José hasta el capítulo 41, versículo 16. José, hasta que él llegó con Faraón, es hasta donde nos quedamos. En los últimos 2 estudios vimos que cuando llegó con Faraón mostró 2 cosas, ¿te acuerdas? En su respuesta. Él habla con Faraón y muestra humildad, que fue el tema número 7, y el número 8 hablamos de la fe. La respuesta que él le da a Faraón muestra la humildad y fe, 2 cosas interesantes que le ayudaron a alcanzar sus sueños. Hoy vamos a ver el sueño de Faraón y vamos a ver una lección muy sencilla, pero muy grande, que nos va a enseñar y que nos va a revelar la respuesta que da José. Hemos visto muchas lecciones espirituales de la humildad, de la fe, poner la mirada en Dios, el buscarlo Él primeramente, hacer las cosas para su gloria. Muchas cosas que nos van a ayudar a alcanzar nuestros sueños, y hoy es una lección que no es tan espiritual, pero que es bíblica. Suena contradictorio, pero van a ir viendo de qué estamos hablando. Hay cosas que me gustan mucho del tema de hoy. Génesis 41, versículo 17 al 37. Vamos a leer todo el sueño para no perder ni un solo detalle. Espero que tantos versículos no les dé sueño a ustedes. Génesis 41, 17. Dice, entonces Faraón dijo a José, en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río, y que del río subían 7 vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia, que pasían en el prado, y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto. Algunos dicen que eran las chivas. Dice, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas, y estas estaban en sus entrañas, entraban a sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las flacas era aún mala como al principio, y yo desperté. Vi también soñando que 7 espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y que otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas. Y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas. Y lo he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete. Versículo 25, entonces respondió José a Faraón, el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las 7 espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y las feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón, lo que Dios va a hacer. Lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra, y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y al suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios apresura a hacerla. Por tanto, provéase ahora a Faraón un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en tierra de Egipto, y el país no perecerá hambre. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Vamos a dejarle hasta aquí.
Aquí nos enseña varias cosas, dos en las cuales quiero meditar esta noche. Número uno, dice el versículo 32, que volvéselos a leer, porque de tantos 20 versículos a lo mejor ni te acuerdas de uno solo. Entonces dice el 32 que dice: el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. ¿Cuántas veces le habló Dios a Faraón? ¿Cuántas veces le dio el sueño? 2 veces. ¿Qué nos enseña esto? Que Dios da confirmaciones de los sueños que Él da. Dios da confirmaciones de las órdenes, de las promesas que Él nos da a nosotros. De igual forma, vimos en el primer estudio que cuando José soñó que gobernaba sobre sus hermanos, lo soñó 2 veces, ¿recuerdas? Para los que llegaron tarde, esto está en Génesis 37, del 5 al 9, él 2 veces tiene un sueño con diferentes formas y figuras y todo, pero quedan el mismo significado. ¿Por qué te digo esto? Porque yo he escuchado predicadores y cristianos que dicen que Dios no da confirmaciones, que dicen: no, Dios te habla una vez y si no lo entiendes ya se te fue el tren, y no es así. Hay gente que cree que Dios da las órdenes una sola vez. Incluso hay un predicador muy famoso que dice algo que suena espiritual, que tal vez podría ser cierto, pero que no es cierto. Él dice, basándose en Juan 10:27, donde Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen y la conocen. Dice: bueno, si tú conoces la voz de Dios, entiendes cuando Él te habla y te tiene que dar la orden una sola vez, no tiene por qué decírtelo 2 veces. Y pone como ejemplo, dice, si tú le hablas a tu hijo y le das una orden, no te va a decir: a ver, papá, confírmame, ¿seguro que fuiste tú? Y a ver, si es tu voz, papá. No, dice, tu hijo entiende tu voz. Esto suena espiritual, pero recuerda que tú y yo somos seres humanos, que cometemos errores, que a veces no estamos tan sensibles a la voz de Dios, y por lo tanto, Él sabe esto, Él sabe lo humanos que somos, y por amor a nosotros, sí nos da confirmaciones. Sí, en teoría deberíamos desde la primera vez saber que viene de Él, pero por amor a nosotros, como Él sabe que a veces hay duda, que a veces no hay certeza en nosotros, Él da confirmaciones. Si tú crees que Dios te dio un sueño, una orden, una promesa, que te mandó a hacer un negocio, que te puso un proyecto en tu corazón, que te dio una palabra para hablar a otra persona, pero no estás seguro de que viene de Él, dices: creo, siento que tal vez de Él, pero no estoy seguro, es válido que tú le pidas una confirmación. Es válido que tú le digas: Dios, siento esto en mi corazón, pero no tengo la certeza que proviene de ti, confírmamelo. Y el que te diga que no es de Dios, dile que no sea religioso, porque eso no es bíblico. Acompáñenme a ver otro ejemplo mucho más claro en Jueces capítulo 6. A lo mejor pueden decir: bueno, aquí es un sueño, no una orden de Dios. Vamos a ver una orden de Dios que Dios, por amor a uno de sus hijos, la confirma 2 veces. Jueces capítulo 6, versículo 36. Es cuando estaban los jueces invadidos por los madianitas, el pueblo de Israel, y Dios envía a Gedeón a liberarlos. Después de que los envía a salvarlos a Israel, dice Jueces capítulo 6, versículo 36, Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano como has dicho, nota cómo ya Dios le había hablado, dice: he aquí yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano como lo has dicho. Y aconteció así. Dios le respondió la señal, le confirmó. Pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y secó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí. Dios no se enoja, Él entiende que somos humanos. Lo entendió con Gedeón y lo confirmó. Fíjate esto. Dice: si aún hablar esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego, dice Gedeón, que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Dios da una orden a Gedeón y Gedeón le pide una confirmación. Dios le dice: voy a salvar a Israel a través de ti y 300 hombres. Gedeón dice: está bien, pero dame una señal. Dios se la da y después Gedeón seguía dudando y dice: Dios, dame otra señal, y Dios se la vuelve a dar. Esto te enseña que cuando tú no estés seguro que algo proviene de Dios, es mejor que tú le pidas una confirmación a que cometas errores. Es mejor, como hay un dicho que dice, prevenir que lamentar. Es mejor que tú digas: Dios, no estoy seguro, y en lugar de regalas una tontería, que estés completamente seguro y que le pidas a Dios una señal, que te dé una confirmación, para que tú tengas paz en tu corazón y que sepas que lo que vas a hacer, lo que vas a decir, proviene de Él. Ahora hago un paréntesis para decirte: no le digas: Señor, mándame un ángel que me confirme con un cartel en la noche, que me diga: sí, es de Dios, hijo mío. No, Dios no confirma así. Dios confirma como a través de su palabra. Confirma a través de la Biblia, tú leyendo te va a confirmar, o a través de algún mensaje que tú escuches, algún CD que te van a dar, alguien que llegue, que te diga: tengo esta palabra de Dios para ti, que está en la Biblia con un versículo. Dios confirma también a través de la oración, confirma dándote paz en tu corazón o quitándola, confirma abriéndote o cerrándote puertas. Son las formas en que Dios confirma. No le digas: Señor, que se me aparezca la bruja y que me diga y que haga. Esas son marihuanas, eso no está en la Biblia. Ahora, recuerda y
Y nunca olvides que dice Proverbios 14:12, que hay caminos, no lo busques, ya lo conoces. Proverbios 14:12, que al hombre le parecen derechos. O sea, va a haber veces que tú te encuentres con caminos, proyectos, sueños, negocios que parezcan de Dios, que parezcan ser buenos, que parezcan no tener nada de malo, pero que dice que su fin es camino de muerte. Entonces, siempre antes de tomar una decisión, de iniciar un proyecto, un ministerio, de hacer o decir algo, siempre tienes que estar completamente seguro de que ese el fin del camino no es camino de muerte, de que parece recto y de que es recto, de que proviene de Dios. Si no estás seguro, te repito, pídele a Dios que te lo confirme. Él lo va a hacer. Lo hizo con el sueño de Faraón y lo hizo con José. Ahora, número 2, que es lo principal de este tema, que para los que van llegando es sentido común, estrategia y sabiduría, el sueño de Faraón. El sueño de Faraón, ¿cuál es en resumen? Que iban a haber 7 años de abundancia y 7 de escasez. La respuesta que José le da no es nada de otro mundo. Él únicamente le dijo, mira, guarda durante los 7 años de abundancia para los 7 años de escasez. Faraón hizo eso y gracias a esta respuesta, a esta interpretación que José le da, Egipto tuvo aún más poder, no sufrió la escasez en los siguientes 7 años de las vacas flacas, y sus hermanos, dice la Biblia, lo vamos a ver después, más tarde se inclinan ante José porque fueron a Egipto a buscar provisiones, porque se quedaron sin comida, entonces sus padres les envían a comprar comida, y gracias a eso es que se cumple ese sueño donde él se hace poderoso, donde Dios lo levanta, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos visto hasta el día de hoy 8 temas donde hemos visto lecciones espirituales. Lecciones de tener fe, de tener ánimo, poner la mirada en Dios, buscarlo primeramente. Pero en esta respuesta de José a Faraón, aprendemos una lección nada espiritual, pero muy importante, que se llama sentido común. Estrategia, planificar, sabiduría, pensar, como le quieras llamar. ¿A qué voy con todo esto? Muchas veces los cristianos no alcanzamos nuestros sueños, escúchame bien, por ser tan espirituales. ¿Cómo, Jesse, que no alcanzamos nuestros sueños por ser tan espirituales? Digo entre comillas. Yo estoy seguro que muchos cristianos hoy en día, si hubieran estado en lugar de José, le hubieran dicho, Faraón, vienen 7 años de abundancia y 7 de escasez. Y muchos de los hoy en día le hubieran dicho, Faraón, durante los 7 años de abundancia haz lo que quieras. Tú no te afanes por el día de mañana, porque así lo dice la Biblia, no te preocupes, gasta en lo que quieras, construye ciudades, haz lo que tú quieras, Faraón, no te afanes, tú estate tranquilo. Y durante los 7 años de escasez, tú vas a hacer lo siguiente, Faraón, vas a orar, vas a buscar a Dios y confía en Él, porque uno de sus nombres, hubieran dicho muchos, es Jehová Jireh. Significa, Faraón, Jehová proveerá, tú no te preocupes. Esto suena espiritual, sí, suena bíblico, sí, pero si José hubiera actuado así, si hubiera dicho, tú no te preocupes, haz lo que quieras porque Dios va a proveer, ¿qué hubiera pasado? Hubieran llegado los 7 años de escasez, Egipto se hubiera hundido, no hubiera tenido provisiones, a los 3 meses José se hubiera quedado sin chamba, jamás hubiera alcanzado su sueño, y hubiera dicho, Dios, oramos, te buscamos, confiamos en ti, y no nos proveíste. Y Dios hubiera dicho, por supuesto que les proveí, pero no lo administraron bien. Yo les di los medios, que ustedes los tiran a la basura, es otra cosa completamente distinta. Yo me he encontrado gente fuera y dentro de la iglesia que dice, yo antes ganaba mucho dinero, yo antes tenía X negocio, bla, 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 pero lo perdí todo y ya no tengo nada. Y yo me pregunto, ¿cómo que lo perdió todo y que no tiene nada? Que nunca se le ocurrió ahorrar, nunca se le ocurrió invertir, planificar, comprar propiedades, poner un negocio. Y muchos dicen, es que la Biblia dice que no te hagas tesoros en la tierra, sino en el cielo. Es que Mateo 6:34 dice que no te afanes por el día de mañana, que cada día tiene su propio afán. Y malinterpretando versículos cometemos errores en nuestras vidas que a veces nos traen una factura, una consecuencia cara por malinterpretar las cosas. Quiero decirte, es completamente distinto hacer tesoros y afanarte que planificar. Son cosas totalmente distintas. Quiero que acompañen a Juan capítulo 12, vamos a empezar a explicar esto, a ver varias lecciones interesantes. Juan 12, versículo 3. Hay gente que cree que ahorrar no es de Dios, que guardar no es de Dios, que porque no hay que afanarse, no hay que hacer tesoros en la tierra, y son malinterpretaciones bíblicas. Juan 12, versículo 3, fíjate. Dice, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjuagó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que la había de entregar,
¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo ¿qué cosa? La bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. ¿Qué tenía Judas? La bolsa. Ahora, ¿qué era la bolsa? ¿Para qué era esa bolsa? Ahí mismo en Juan, al capítulo 13, vamos a verlo, a qué se refiere la Biblia específicamente, para que no digan que Jesse dijo. Yo sé que muchas veces has oído que Judas era el tesorero, pero la Biblia no lo dice como tal, no dice Judas era el tesorero, pero lo sabemos por lo siguiente, capítulo 13, versículo 26. Es la última cena, cuando van a entregar a Jesús. Ve lo que dice. Juan 13, 26 dice, respondiendo Jesús, a quien yo diré el pan mojado, aquel es el que le iba a entregar. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía qué cosa, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. ¿Qué nos enseña la Biblia? Que en esta bolsa ¿qué se guardaba? El dinero. Judas administraba el dinero, los bienes, las ofrendas, los diezmos, como le quieras llamar, que le daban a Jesús y a sus discípulos. Como te lo he dicho, no había bancos en ese entonces. No había forma que Jesús dijera, ahorita vengo muchachos, voy a depositar el cheque a Banamex, esperen un minuto y regreso. No, había tesoreros, en este caso era Judas. Te pregunto, ¿por qué administraban el dinero si no había que afanarse por el día de mañana? ¿Por qué tenía Jesús una persona en su ministerio de tiempo completo durante 3 años y medio que la administrara los bienes que ellos tenían? Si dice la Biblia que no hay que afanarte por el día de mañana. Otra cosa interesante, que no eran 2, 3 moneditas lo que él administraba. A lo mejor muchos dicen, Jesse, era lo de cada día. No, dice que sustraía de la bolsa. Durante 3 años y medio lo hizo y no se dieron cuenta los discípulos. Si hubieran sido 2, 3 monedas se hubieran dado cuenta, pero había tal cantidad que si no se daban cuenta es porque era una cantidad abundante de la que ellos tenían, para que los otros discípulos no se dieran cuenta de que les faltaba dinero. Si tú en tu cartera tienes un billete de 20 pesos, te lo quitan, te das cuenta que te falta. Si tienes 1000 billetes de 20 pesos, no te vas a dar cuenta si te quitan uno. ¿Sí me explico la diferencia? Entonces, ¿por qué administraban? ¿Por qué estaba Judas? Si no es bíblico afanarse, si no es bíblico ahorrar. Quiero aclararte esto, Dios no está en contra de que tú planees el día de mañana. Dios está en contra de que te afanes por el día de mañana. Es diferente planear y afanarse. Dios no está en contra de que tú digas, yo el día de mañana quisiera tener una casa, un coche, irme de viaje, iniciar este centro de rehabilitación, quisiera hacer este proyecto, este negocio. Eso es válido. Lo que no es válido es que tú te afanes por eso. ¿Sí notas la diferencia? No es malo que tú planees lo que vas a hacer, malo es que te afanes, que estés preocupado. Si lo voy a hacer, no lo voy a hacer, híjole, ya no se dio, y que estés triste y sin paz, preocupado, y que estés poniendo todo tu tiempo en eso. Eso es lo que es malo, no que tú planees el día de mañana. Dios no está en contra de que tú ahorres para diferentes cosas. Dios no está en contra de que tú digas, quiero comprar un coche, una casa, para el enganche de esto, del otro, de ropa, de un viaje, de lo que tú quieras. Lo que está en contra de Dios es que tú atesores. Es diferente ahorrar para algo que atesorar. Es diferente que tú estés guardando para algo que tú quieres a que tú atesores. Atesorar es guardar en el banco y tener ahí millones y millones y millones que no estás usando. Es lo que es malo, porque es cuando empezamos a amar el dinero, a decir, ya creció mi cuenta, ya bajó mi cuenta, poner la confianza en el dinero. Pero si tú quieres planificar para el día de mañana, no tiene nada de malo, al contrario, la Biblia la apoya. Yo sé que muchos de ustedes tienen sueños en cuanto a lo económico, que sueñan con ciertas cosas que tienen que ver con el dinero. Y quiero decirte, para obtener ese sueño económico, aparte de todo lo que ya hemos visto, que es buscar la gloria de Dios, orar, tener fe, bla, 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 las 8 lecciones anteriores, aparte de todo esto, necesitas una cosa que tenía José, sentido común, planificar, ahorrar, hacer una estrategia, invertir durante los años de las vacas gordas para sostenerte en los años que, si Dios no lo quiera, pero tal vez puedan llegar, que vengan las vacas gachas, las vacas flacas. Tenemos que planear en el tiempo que Dios provee para los años donde tal vez la pasemos mal. Estamos viviendo una crisis, en medio de una crisis donde mucha gente se queja, donde mucha gente le está pasando mal. Y yo me pregunto, ¿cuánta de esa gente, no levanten la mano, pero cuánta de esa gente tiempo atrás tuvo bienes, tuvo dinero, tuvo trabajo y no planificó? Y consecuencia de eso le están pasando mal. Sobre todo en México, así es nuestra cultura, en Latinoamérica así somos, no planificamos. Y más los cristianos, porque malinterpretamos la Biblia.
Yo tengo una tía que tenía un chofer hace como unos 8 o 9 años, que estuvo durante mucho tiempo ahorrando para comprar su cochecito. Compró en ese momento un coche usado anterior que le costó, me parece, 20,000 pesos, alguna cosa así. Ahorita serían como 50 aproximadamente. Y mucho tiempo ahorrando, y ya que lo tuvo, a los 3 meses, es verdad esto, cumple su hija 15 años y lo vendió para la fiesta. Se la aventó en una noche el cuate y se quedó sin coche otra vez. Y hay mucha gente, no solamente como él, sino hay mucha gente que ahí los tienes en la cantina. Espero que no esté aquí ninguno de ellos, pero hay gente que los tienes en la cantina invitándole a todo el mundo y en su casa no tienen ni frijoles. Incluso hay cristianos, yo he visto que vas a comer con ellos y te invitan y yo les pago a todos porque es mejor dar que recibir. Y en su casa su esposa muerta de hambre, invitándola a todos, y su esposa sin zapatos, con el mismo vestido toda la semana. ¿Por qué? Por una mala planificación. Dios proveerá, sí, Dios va a proveer, pero tú tienes que planificar bien. Así hay mucha gente dentro y fuera de la iglesia que se pregunta a veces por qué Dios no me provee, por qué Dios no me da un coche, una casa, un trabajo, por qué Dios no me da comida, por qué Dios no me da ropa. Y dice Dios, por supuesto que yo proveo. Que tú lo tires a la basura es otra cosa completamente distinta. Acompáñame al libro de Proverbios. Hoy vamos a estar viendo varias citas de este libro. Proverbios capítulo 6. Dejen ahí un separador. Proverbios 6, versículo 6. Dice: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor. ¿Qué hace la hormiga? Dice: prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. ¿Qué hace la hormiga? Se prepara. Dice: perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Es una advertencia que Dios da a los que no se preparen y trabajen como la hormiga. Si tú y yo no nos preparamos, si tú y yo estamos ahí durmiendo y echando la flojera, ¿qué va a venir? Aunque no queramos y aunque le pidamos a Dios que no venga, va a venir sobre nosotros necesidad y pobreza, dice la Biblia. Ahí mismo en Proverbios capítulo 21, por el contrario, ve lo que dice. 21, versículo 20. Deja ahí un separador ahí en Proverbios. 21, 20 dice: tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio. ¿Qué cosa hay en la casa del sabio? Tesoro precioso y aceite. Mas el hombre insensato, ¿qué hace? Todo lo disipa. No respondas, pregúntate ahí en tu lugar y respóndete: ¿cuál de los dos eres tú? ¿Cuál de los dos hombres somos nosotros? ¿El que todo lo disipa, que tira todo lo que tiene, que no planifica? ¿O el sabio que tiene en su casa aceite, que tiene en su casa tesoro precioso? El sabio que al igual que la hormiga se prepara, o el insensato que todo lo disipa. Quiero decirte, la mala administración del dinero, la mala planificación, la mala estrategia, el no tener sentido común, escúchame bien, puede posponer tu sueño o hacerlo más difícil. Y me voy a usar yo como ejemplo, pero como mal ejemplo. Que a veces creen que sepa la gente a predicar y dicen: ay, siempre hablan lo bonito de ellos y yo hice esto y lo otro, y caemos gordos. A veces hay que hablar también de nuestros errores. Me voy a poner yo como mal ejemplo. Les conté hace como unos 2 meses que este año me caso el 3 de octubre. Los que no sabían, pues ya les cuento, si Dios nos da vida, si no me pega la influenza. Por cierto, ¿ustedes saben qué le dijo el DF a la influenza? Dijo: uy, sí, mira cómo tiemblo. Entonces estaba en la Biblia y, como les dije hace poco, serán señales. Pero bueno, mi novia y yo tenemos varios planes a futuro que tienen que ver con el dinero, para la boda, para el día de mañana, una casa, bla, bla, bla. Y quiero decirte, Dios ha sido bueno y ha provisto, y sé que provea lo que necesitamos. Pero si yo tiempo atrás hubiera entendido y vivido la lección que te estoy enseñando hoy, hubiera sido mucho más fácil. Hubiéramos hecho los planes antes y de forma más fácil. Te lo voy a explicar. Yo sé, hace que es como año y medio, cuando estaba soltero, recién terminando una relación, mi hermana Veral y su esposo acaban de dar el enganche para una casa que estaba con muy buenas formas y todo, y me dijeron: Jesse, ahorita que estás solo, ahorra y planifica, invierte, mira, está muy buena oportunidad, hazlo ahí. Y yo dije: no, ¿yo para qué quiero una casa ahorita para tenerla ahí aventada? ¿Para qué voy a dar el enganche? Le dije: no, yo le dije: mira, mínimo 1 año voy a estar solo, otro año que ande con alguien y conozca a alguien, y otro año para planear todo. De aquí a 3 años no me caso. Hace 1 año y medio. Por bocón, ahí ando. No hay que
No hay que hablar, como dijo el profeta, uno pone y Dios dispone. No es un profeta precisamente, pero es cierto. Esos eran mis planes. Yo dije, no, yo no necesito el enganche para nada, mejor voy a cambiar mi coche. Era mi capricho. Quería cambiarlo, lo necesitaba, no, está bueno el que tenía, pero dije, yo lo quiero hacer. Era mi capricho y lo hice. Sorpresa, pasa el tiempo y a los 6 meses me reencuentro con mi exnovia. Les estoy contando la historia para los que no la conocían. Ella vivía en la Riviera Maya. Esto, aparte de la lección que te estoy dando, me enseñó que lo que Dios tiene para ti, ni el tiempo, ni la distancia, ni la gente te lo puede quitar. Pasaron 2 años, 7 meses de que ya habíamos terminado y a pesar de todo eso regresamos. Lo que Dios tiene para ti, una pareja, un negocio, un trabajo, un ministerio, nada ni nadie te lo quita. El caso es, en resumen, regresamos hace 1 año y siéndoles sincero, nos hubiera servido más lo que mi hermana me dijo en ese entonces, usar ese dinero para otras cosas que para un coche, que para cambiar un coche que sinceramente no era indispensable hacerlo. No me quejo, sé que Dios va a proveer a su tiempo, que Él es bueno con nosotros, pero si yo hubiera actuado como José, hubiera sido mucho más fácil y más rápido. Ahorita estaría más tranquilo, se hubieran abierto las puertas más fácil, pero se está posponiendo algo y haciéndose difícil. ¿Por qué? Por mala administración de los bienes. Les voy a ser sincero, así lo fue. Si José lo hubiera hecho en Egipto, hubiera administrado mal, hubiera pospuesto su sueño. Si tú administras mal, vas a posponer y hacer más difícil tu sueño. Yo ya me ventaneé con ustedes, ahora tú ventaneate contigo mismo. No vas a decirlo público, pero ahí en tu lugar respóndete, ¿cuántos de ustedes están careciendo de cosas necesarias, importantes, porque gastaron el dinero en tonterías que no necesitaban? Primero va lo primero y después van los lujos, pero hay gente que empieza al revés, que empieza con el lujos antes de lo que es realmente indispensable y necesario para la vida diaria. ¿Cuántos de ustedes están tal vez pasándolo mal en crisis por haber administrado mal el dinero? Porque se aventaron el dinero en coches, en viajes que son buenos, pero no cuando te faltan otras cosas. ¿Cuántas hay que se lo aventaron en zapatos? Porque tenías 20 colores, pero querías fuchsia. Ya lo están desempeñando ahora. ¿Cuánta gente hay que la pasa mal por maladministrar? Yo conozco un joven cristiano, soltero, que en pocos años, menos de 3, 4 años, ya se aventó 4 viajes a Europa. Se lo gasta todo ahí. Y él no tiene coche, no ha dado el enganche. Yo le dije, dale enganche para tu coche. Y me dice, no lo necesito, prefiero viajar. Y digo, está bien. Nada más que se espera que tenga novia a ver si sigue diciendo lo mismo. El día que se casa a ver si sigue lo mismo. Es bueno que lo disfrute, sí, pero le va a servir más un bien, un coche que le va a ser útil en su vida diaria. Y así puedes seguirte dándote ejemplos. Tenemos que ser sabios y tenemos que planificar, usar la sabiduría, no vivir a lo loco. Dice Proverbios 20:18, no lo busques, dice, con dirección sabia se hace la guerra. ¿Con qué cosa? Dirección sabia. O sea, no se trata de salir al mundo y decir, ajúa, Dios está conmigo, a pelear y vivir a lo loco, sin pensar lo que hacemos, sino que dice la Biblia, tienes que tener dirección. Muchos tal vez dicen, sí, se refiere a la dirección de Dios en mi vida. No, Señor, esta palabra dirección es la palabra hebrea takbulá, que significa guía, significa plan. Dice Dios, vas a hacer la guerra no a lo loco, sino con una guía, con un plan. Tienes que tener un proyecto de vida. Tienes que tener un plan, sin afanarte, claro. No estar pensando qué va a pasar, pero sí hacer un plan. Y decirle, Señor, estos son mis planes, mas hágase tu voluntad. Vamos a regresar a Génesis 41. Vamos a ver otra cosa interesante. Génesis 41, versículo 34. Vamos a volver a leer, fíjate lo que dice José a Faraón. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia, y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y qué cosa, y guárdenlo. Nota todo lo que él dice, quinten la tierra, número 1, luego dice, junten la provisión, recojan el trigo y guárdenlo. El trabajo de Dios, ¿cuál era? Darle 7 años de abundancia. El trabajo de ellos era quintar la tierra, juntar provisión, recoger el trigo y guardarlo. No es de que Dios va a dar 7 años de bendición y a dormir. No, Señor, Dios los va a dar, pero tú los tienes que trabajar. ¿Qué nos enseña esto? ¿Dios te va a dar su bendición? Por supuesto que sí, pero escúchame bien, tú tienes que trabajarla.
Dios te va a dar su bendición. Tú tienes que trabajarla. Ya hablamos que hay que planificar, pero quiero decirte, si no trabajas, no vas a tener que planificar. Tienes que trabajar para tener algo. No es de que estoy en manos de Dios, Él proveerá. No, Señor, trabaja. No seas flojo. No disfraces de espiritualidad la flojera. Tenemos que tener sentido común y trabajar. José se lo dice, Él va a dar la provisión, pero ustedes tienen que trabajar la tierra, si no, no va a haber nada. Hace poco me contaba mi abuela que hace mucho tiempo, cuando uno de mis tíos se convirtió, ahora voy a ventanear a mis tíos, no voy a decir cuál de los dos. Aparte fue hace más de 25 años que eran recién convertidos y obviamente hay muchas cosas que vamos aprendiendo de la Biblia. Y no entendían la diferencia entre planificar y afanarse. Me cuenta mi abuela que ella era viuda, tenía 5 o 6 hijos, imagínate mantener a toda una familia tan grande, que trabajaba ella muchísimo. Y uno de mis tíos le dijo, no mami, mira, no estés tú afanada ni trabajando, dice la Biblia que los pajarillos que no trabajan, que Dios les da de comer y no les falta nada. Y que mi abuela le dijo, sí, pues que vengan los pajarillos a darte de comer, a ver si tanto. Y así les dijo, no, a ver si que vengan los pajarillos a darte de comer. Entonces es muy diferente esto, el que tú te afanes y el que tú trabajas. Ella estaba bien en ese momento. Lo malo era que ella se afanara. No era malo que ella trabajara, sino de dónde iba a salir. Y así hay mucha gente dentro, fuera de la iglesia, que por flojos, por no prepararse como José lo hizo, están pasando tiempos difíciles. Y dicen, es que Dios me está probando, es que está forjando mi carácter, no es el tiempo, estoy orando. No, Señor, Dios te va a dar su bendición, pero tú tienes que trabajarla. Los que están jóvenes y están en la escuela, prepárate, estudia para el día de mañana. Los que ya no están en la escuela y están sin trabajo, no te quedes sentado. Qué bueno que los martes oremos para que Dios te dé trabajo, pero sal tú y haz tu parte. Él te va a dar su bendición, pero tú trabaja la tierra. Sal y da currículum, sal y busca empresas. Si no encuentras ahí, métete a internet, métete al periódico. Pon anuncios en el pizarrón de la iglesia de la entrada. Si no encuentras nada, sal a la calle y ponte a vender pasteles, tortas, lo que quieras, lo que sea, pero haz algo. Si no haces nada, ¿qué va a bendecir Dios? ¿Cómo te va a proveer? Ahí está la tierra, trabájala. No te quedes sentado. Ustedes saben que nosotros vivimos hace como 7 años en Mérida, estuvimos ahí 3 años. Y cuando llegamos, igual mala planificación hizo que la pasáramos mal, que perdiéramos todo lo que llevábamos. Negocio que poníamos, negocio que tronaba. Bueno, mis padres, yo no estaba ahí. Todo lo que hacían les salía mal. Y un día mi mamá y mi hermana se les ocurrió, dijeron, vamos a hacer pasteles y brownies y pies y todo y venderlos en la calle. Y salieron en la camioneta que teníamos afuera de las escuelas a vender. Y empezamos a sostenernos de eso, de que ellos venían afuera de las escuelas esas cosas que preparaban. Y el dueño de la escuela donde estábamos, un día se para al lado de ellas y les digo que está sorprendido, porque ahí en Mérida la gente era muy así de que, uy, ¿cómo yo voy a hacer eso? Y les dijo, me sorprende que no tengan temor ni pena y que hagan esto. Y quiero decirles que gente así es la que necesitamos y quiero ayudarles. Y escucha lo que pasó gracias a trabajar la tierra. Lo cita él en su oficina, van mis padres, y les dice, quiero dejarle las 2 cafeterías de la escuela, una escuela muy grande de allá, no las dejó. Dije, trabajenlas ustedes y nada más denme un pequeño porcentaje, pero son suyas. Y no solo eso, sino que él era una persona que tenía muchas propiedades, muchos bienes, de mucho poder allá en Mérida. Y le dijo, tengo 2 locales en una placita que están vacíos. Quiero dárselos para que pongan ahí su pastelería y lo que ustedes quieran en el otro y no me paguen renta hasta el primer año. Que piensen hacer las cosas bien. Y a través de eso nos empezamos a mantener, nos empezamos a sostener. A través de eso Dios abrió puertas. Yo me pregunto qué hubiera pasado si mi mamá y mi hermana no hubieran hecho eso, si se hubieran quedado de brazos cruzados. Nos hubiéramos hundido. Y hubieran dicho, ¿por qué no nos proveíste, Señor? Y Dios hubiera dicho, mi provisión ahí estaba la tierra. El problema es que no la quisieron trabajar, se les cerró el mundo. No quisieron quintar la tierra, ni recoger el trigo, ni guardarlo, ni juntar la provisión. No quisieron trabajar la tierra. Hay mucha gente que se le ha cerrado el mundo. Dios te da su bendición, por supuesto que sí. Él te va a bendecir, iglesia, pero tú tienes que trabajar la bendición que Él te da. Las iglesias están llenas de gente que le está pasando mal por flojera disfrazada de espiritualidad.
Si José hubiera dicho, Jehová Jireh, el Señor proveerá, joven fui y envejecido y nunca he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue el pan, amén, va a haber provisión en los 7 años, pero no hubieran guardado el trigo, no hubieran quintado la tierra, no hubieran trabajado, ¿qué hubiera pasado? No hubieran juntado nada. Hubieran dicho, Señor, ¿no que ibas a dar 7 años de abundancia? Dios hubiera dicho, se los di, que no los trabajaran, es otra cosa. Dios te da la tierra, tú tienes que trabajarla. No te lo voy a leer por causa de tiempo, pero en Josué 1, cuando entra Josué a Canaán, a la tierra prometida, Dios le dice, la tierra es tuya, todo lugar que pise la planta de tu pie, yo se las he entregado. Le dice, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Le dio promesas a Josué, le dio sueños, como tal vez te los ha dado a ti. A él también le habló Dios. Pero tú lees el resto del libro de Josué y no dice que Josué dijo, confíen en Dios, Canaán es nuestra porque Él ya dijo, y a dormir. Esperemos en Dios y cuando sea su voluntad Él nos las va a entregar. No, Señor, Dios le dio la promesa de entregársela así. Pero el resto del libro de Josué nos narra que Israel peleó un montón de batallas para obtener esa promesa. Dios le dijo, la tierra es tuya, ahora peleen por ella. Le dijo, esfuérzate y sé valiente. Y tú lees todo el libro de Josué y es una tras otra, guerras que ellos hacen para obtener la promesa que Dios le había dado. Al igual que Josué, yo sé que Dios te ha dado a ti sueños, te ha dado promesas. Pero eso no quiere decir que ya son tuyos. Tienes que luchar por ellos. Tienes que esforzarte. Ya Dios dijo, ok, ahora es tu parte. Él hizo la suya, haz la tuya. Tienes que luchar, tener sentido común y esforzarte. Por eso te decía al principio que el sentido común no suena tan espiritual, pero es necesario. Como hace poco te dije, Dios va a bendecir todo lo que tú hagas, pero Dios no puede bendecir lo que no haces. Si no haces nada, pregunta, entonces, ¿qué va a bendecir Dios? ¿Qué va a bendecir Dios si no hacemos nada? Dios bendice todo lo que tú hagas, pero no puede bendecir lo que no haces. Hay muchas lecciones espirituales que te van a ayudar en tu vida, que te van a ayudar a alcanzar tus sueños. Pero si esto le agregas el planificar, el ser sabio, el tener sentido común, vas a llegar mucho más lejos. Ya hablamos de la sabiduría, planificación y sentido común en cuanto al económico. Pero esto no únicamente aplica a lo económico. El sentido común también aplica a todas las áreas de nuestras vidas. Y ahora sí, lo prometido es deuda. Aquí entra el tema de la famosa influenza. A muchos les van a llover pedradas, no se sientan ofendidos. ¿Qué tiene que ver la influenza con esto, Jesse? Ahí va. Yo platicando con diferentes cristianos o navegando en foros de internet he visto que la gente tiene diferentes opiniones. La mitad de la gente no se la cree. Dicen que es algo político, que es mentira. Algunos dicen que es mucho más grave de lo que están diciendo. Hay comentarios absurdos como que fue para matar a Obama. Algunos dicen eso y digo, hay que imponerles manos sin ligereza aquí en la cabeza para que reaccionen tantito. Y te encuentras de todo. Quiero darles mi opinión personal, lo que yo creo que no es la verdad, pero es lo que yo pienso, usando la lógica y el sentido común. Siento que no es algo político. ¿Por qué? Por 2 razones simples y sencillas. La OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, organismo independiente ajeno a México, está dándolo como oficial en su página de internet. Subió la alerta de nivel 3 a 4. México no tiene influencia sobre ellos. A lo mejor muchos dicen, bueno, es que ellos lo hacen basados en las noticias que da en México. Sí, punto número 2, hay otros países que están reportando casos. Ahora, ¿desde cuándo acá México es tan poderoso para influenciarlos? Estados Unidos reportó ya más de 60 casos. España reportó 20 personas que viajaron a México y que regresaron con posibles contagios. Japón también reportó, Nueva Zelanda también. Entonces, para decir que fue un complot, no ser un complot de México, sino tendríamos que decir que es un complot mundial de México con muchos otros países, por lo cual lo más probable es que sí sea real. Lo más probable es que sea algo real. ¿A qué voy con todo esto? El domingo pasaron varias cositas. Había, por ejemplo, un edecán con tapabocas y una hermana, o hermano, no sé quién era, yo no lo vi, me lo contaron. Si estás aquí no es para ofender, tal vez lo estás haciendo equivocadamente y hoy Dios te va a hablar. El caso es que llegó alguien con la edecán y que le dijo, ¿por qué tiene tapabocas, hermana? ¿Que no tiene fe? A otros llegaron y le dio la mano y la otra persona no se la dio, le dijo, no, ahorita no hay que imponer manos, hermano, ni saludar con ósculo santo, ni nada. Le dice, pero ¿por qué no me da la mano si ya oramos? No va a pasar nada. Me he encontrado también en Messenger gente que tiene como nick, o me han llegado mensajes, gente que dice lo siguiente, es verdad. Dicen, la influenza nos hace los mandados.
a los cristianos. Y suenan bien espirituales. Citan el Salmo 91. Dice, nos hace los mandados porque el Salmo 91:3 dice, Él te librará de la peste destructora. Algunos ponen el 6, no temerás pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y a tu diestra 10,000, mas a ti no te llegará. Algunos, el versículo 10 dice, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Estos comentarios suenan espirituales, suenan súper bíblicos, pero son una brutalidad, una barbaridad, por no usar otra palabra. Hay cristianos que andan en su fiesta saludando a todo mundo con la mano, unos ósculo santo, hermano, y por aquí, por allá, y la influenza más se los mandados y no se lavan las manos como están diciendo, y les preguntas ¿por qué no lo haces? Y dicen porque estamos en manos de Dios. Ya oré y cuando nos toca, nos toca. Quiero decirte, si no te cuidas, si no respetas las leyes sanitarias que están diciendo, sí, cuando nos toca, pero a ti te va a tocar antes. Si no te cuidas, si no tienes sentido común. Y lo peor de todo, nos vas a contagiar a todos. Por ignorancia disfrazada de espiritualidad. Jessy, ¿cómo dices eso? Qué falta de fe. Si el Salmo 91 dice que no nos va a pasar nada. Vamos a leer el Salmo 91 y algunos pasajitos que tal vez nos van a sacudir algunos. Salmo 91, vamos a leerlo todo. Bueno, del 1 al 10. A mí llegó un correo que decía, la influenza nos hace los mandados. Salmo 91, y está todo ahí. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Quiero hacer 3 preguntas. Número 1, ¿estas promesas son para todos, sí o no? Por supuesto que sí, y son reales. No estoy diciendo que no, se pueden hacer verdad. Pregunta número 2, ¿aplican para la situación que estamos viviendo, para la influenza, sí o no? Por supuesto que sí, dice, no tocará plaga ni peste. No, Dios nos promete, en este caso la influenza, que no nos va a tocar. Pregunta número 3, ¿todos los cristianos vamos a ser beneficiados de esta promesa, sí o no? La respuesta es no. Dice versículo 1, que únicamente morarán bajo su sombra, bajo la protección de Dios. ¿Quiénes? Los que habiten bajo su abrigo, bajo su cobertura. Y ojo con esto, parte de habitar bajo su abrigo, bajo su cobertura, de ser beneficiado de estas promesas, escúchame bien, implica respetar y obedecer sus órdenes, sus mandamientos. Y sorpresa, dentro de esos mandamientos, de esas órdenes, se encuentra el obedecer las leyes sanitarias. Donde esté en la Biblia vamos a verlo. Dios no está en contra del sentido común. Al contrario, Él lo apoya, Él lo ordena, Él lo instituyó. Escucha esto, cuando Él liberó a Israel, no estamos hablando de gentiles, era su pueblo amado. Cuando Él los libera de Egipto, no les dijo, miren hijitos míos, ustedes oren, tengan fe y todo saldrá bien. No les va a tocar la enfermedad porque ustedes confiaron en mí, hagan lo que quieran y yo les voy a liberar de toda peste. No, Señor, les dijo que todo les saldrá bien, pero les dio varias órdenes para que todo les saliera bien. Y algunas no eran espirituales, eran sanitarias. Algunas leyes eran espirituales, sí, algunas eran para evitar contagios, plagas, pestes. Te voy a dar un resumen. Levítico capítulo 11. Todo Levítico, en Deuteronomio también hay un montón de leyes sanitarias que Dios ordena. Levítico 11, versículos 1 al 3, vamos a ver un resumen únicamente. Levítico 11, del 1 al 3. Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciéndoles, ¿quién habló? ¿El gobierno? No, dice, es Dios el que habló. Que el gobierno más de los mandados, es Dios. Hablad a los hijos de Israel y decidles, estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre todos los animales, todo el que tiene pezuña, hendida y que rumía, este comeréis.
Después les da una lista muy larga de los animales que pueden comer. Versículo 7 dice, también el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumía, lo tendréis ¿por qué cosa? Por inmundo. Y da una lista de animales que no podemos comer. Hoy sabemos el daño que pasa por comer puerco. Dios ordena no comerlo. No es de que tú cómelo y ora por los alimentos y ya. No, Señor, yo bendecir los alimentos, pero tú no comas lo que te hace daño. No es de que Dios dale proteínas a las papitas, llénalas de vitaminas en el nombre de Jesús, amén. No, Señor, libre esta botella de alcohol adulterado ahora. No, Señor, hay que tener sentido común y respetar las órdenes, las leyes que Él da. Versículo 8, de la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo, los tendréis por inmundos. Esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas. Escucha esto, todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, estos comeréis. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve, como de toda cosa viviente que esté en las aguas, los tendréis en abominación. Os serán pues abominación, de su carne no comeréis, y abominaréis sus cuerpos muertos. Dios, ojo con esto, ordena comer pescado. Hoy sabemos que el pescado tiene un nivel alto de proteínas, pero les impide comer mariscos, que hoy sabemos que es alto en colesterol. Y después sigue una lista larga de animales que puedes checar en casa. Avanzamos al capítulo 13, versículo 2. Levítico 13, versículo 2. Cuando el hombre tuviere en la piel de su cuerpo hinchazón, empezamos con las enfermedades, o erupción o mancha blanca, y hubiere en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote o a uno de los hijos de los sacerdotes. Versículo 4, y si en la piel de su cuerpo hubiere mancha blanca, pero que no pareciera más profunda que la piel, ni el pelo se hubiere vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará al llagado por 7 días. ¿De dónde sacan los gobiernos la cuarentena? No te enojes con ellos, Dios también lo ordenaba, no solamente que no por 40 días, por 7, pero si no sanaba, ordenaba otros 7 y es hasta que fuera. Versículo 5, y al 7º día el sacerdote lo mirará, y si la llaga conserva el mismo aspecto, no habiéndose extendido en la piel, entonces el sacerdote le volverá a encerrar por otros 7 días. ¿Qué hacían con ellos? Los aislaban a la gente. No dijo Dios, miren ustedes, salúdenlo de beso, de mano, pongan entre toda la gente, yo los guardo, hijos míos. No, Señor, dice, los van a aislar 7 días. Perdón por la palabra y si alguien se siente ofendido, pero es una brutalidad que gente que sabe que está enferma ande por ahí libremente, saludando a todos de beso y de mano, sabiendo que los puede contagiar. Dios te guarda, no, Señor, Dios ordena que te apartes 7 días, en el Levítico lo ordenaba. Es una falta de respeto, de sentido común andar por ahí sabiendo que tal vez tenemos ese virus o algún otro, saludando a todo el mundo. Cuando Dios mismo en la Biblia instituyó el apartarnos cuando algo pasaba. La Biblia dice, te tienes que apartar. Brincamos al versículo 47, ahí mismo. Cuando en un vestido hubiere plaga de lepra, ya sea vestido de lana o de fino, o en urdidumbre, o en trama de lino o de lana, o en cuero, o en cualquier obra de cuero, versículo 49 dice, y la plaga fuere verdosa o rojiza, en vestido o en cuero, en urdimbre o en trama, o en cualquier obra de cuero, plaga es de lepra, y se ha de mostrar al sacerdote. Y no dijo después, oren por el vestido y ya estuvo. Ve lo que ordena hacer con los vestidos contaminados, versículo 50. Y el sacerdote mirará la plaga y encerrará la cosa plagada por 7 días. Y al 7º día mirará la plaga, y si se hubiera extendido la plaga en el vestido, en la urdimbre, o en la trama, o en el cuero, o en cualquier obra que se hace de cuero, lepra maligna es la plaga, inmunda será. ¿Qué dice? Oren por el vestido. No, Señor, versículo 52, será quemado el vestido. La urdimbre o trama de lana o de lino, cualquier obra de cuero, dice, encubriré tal plaga, porque lepra maligna es, al fuego será quemada. Después sigue diciendo una lista de órdenes y leyes de hacer con la ropa que estaba infectada. Viajamos a Deuteronomio, vamos a ver una ley más. Deuteronomio versículo 23, espero que después de todas estas entendamos que Dios está a favor de las leyes sanitarias, que Dios las instituyó, y que obedecemos lo que se nos ordene, que no andamos por ahí, no pasa nada, me hace los mandados. Son barbaridades esas. Deuteronomio 23, versículo 9. Cuando salieres a campaña contra tus enemigos, te guardarás de toda cosa mala,
si hubiera en medio de ti alguno que no fuere limpio, por razón de alguna impureza acontecida de noche, saldrá fuera del campamento y no entrará en él. Pero al caer la noche, ¿qué va a hacer? Se lavará con agua, para que no se quiera lavar las manos ni comprar desinfectante, y cuando se hubiere puesto el sol, podrá entrar en el campamento. Versículo 12, tendrás un lugar fuera del campamento a donde salgas. Escucha esto, el 13, tendrás también entre tus armas una estaca, y cuando estuviereis ahí fuera, cavarás con ella, y luego al volverte cubrirás tu excremento. ¿Qué ordenaba hacer con el excremento? Cubrirlo. Es una ley sanitaria. No les dijo, ay, déjenlo, oren por él, yo lo desinfecto. No, Señor, hay que cubrirlo. Les dijo, usen el sentido común. Todos estos versículos no fueron dados a gente que no conocía a Dios, fueron dados a Israel, al pueblo de Dios. Te pregunto, ¿por qué Dios les dio leyes sanitarias? ¿Que Dios tampoco tenía fe? ¿Como el edecán que usaba cubrebocas el domingo? ¿Que Dios no tenía fe o por qué ordenó todo esto? Te pregunto, si conocían a Dios, ¿por qué no simplemente les dijo, confíen en mí y ya estuvo? Yo santifico la lepra, el vestido, el excremento, no pasa nada. ¿Por qué Dios les dio leyes sanitarias? Respuesta, porque Dios no está en contra de ellas, al contrario, Él las instituyó, Él las puso. Entonces, ¿quieres ser librado de la influenza, de futuros virus, de pestes futuras? Por supuesto, Dios te va a liberar, como el Salmo 91 lo dice, pide protección a Dios, pero eso llévalo de la mano guardando las leyes sanitarias que te están diciendo, usando el sentido común. En este caso, lavándote las manitas, usando el tapabocas, desinfectándote, no saludes a nadie de beso ni de mano, ni se te ocurra al final, Jessy, ¿cómo estás? Y darme la mano, pues no te la voy a dar, mucho menos el ósculo santo, como dice en la Biblia, no, Señor. Deja la imposición de manos para otro momento, ahorita no es el tiempo. Guarda las leyes sanitarias, Dios no está en contra de ellas, Dios las apoya, Dios las instituyó. Quiero decirte, usar cubrebocas, no saludar de beso, de mano, lavarse las manos, no es síntoma de no tener fe, como le dijeron al edecán el domingo. Es síntoma de tener cabeza, de tener sentido común. Vamos a seguirnos sorprendiendo. Proverbios 22. Uy, bien de lo más fuerte. Proverbios 22. Versículo 3, la primera parte únicamente. Proverbios 22, la primera parte del versículo 3. ¿Quién dice que ve el mal y se esconde ahí? ¿Quién dice el pecador ve el mal y se esconde? ¿El falto de fe? ¿El gentil? No. ¿Dice quién? Diles que no estoy. ¿Quién dice? El avisado. La palabra avisado hebrea es arum, que significa astuto, artero. Y después es el versículo 3 que dice, mas los faltos de fe que usan cubrebocas reciben el daño. ¿Eso dice? Mas los faltos de fe que no quieren dar la mano reciben el daño. No, dice quiénes, los simples. Te vas a sorprender de cuál es el significado de la palabra simples. Es la palabra hebrea petai, significa tontos. No lo digo yo, lo dice la Biblia. El que no se esconde del mal, el que anda ahí, dice la Biblia, son tontos. Proverbios 14, vamos atrás. Proverbios 14, versículo 16. ¿Qué dice? El falto de fe teme y se aparta del mal, porque no tiene fe. Dice, no, el sabio teme y se aparta del mal. Sabio es K-J-Akam, Kajakam, significa inteligente. Es inteligente, es apartarse del mal. Versículo 16, escucha esto. Mas el insensato se muestra insolente y confiado. ¿Cómo se muestra el insensato? Insolente y confiado. Todos esos correos que te digo que están circulando, esos nicks del Messenger de que la influenza me hace los mandados porque Dios está conmigo, y la gente que anda por ahí en su fiesta haciendo lo que quiere sin respetar las leyes sanitarias, son comentarios insolentes y confiados, que dice la Biblia que no provienen de gente espiritual, aunque son espiritual. No, Señor, la Biblia dice que provienen de la boca, no de los espirituales, sino ¿de quién? ¿De los qué? De los insensatos. Esta palabra insensatos en Proverbios 14 es la palabra quisil. Significa tonto o bobo. ¡Auch! Tonto o bobo.
Tengo un amigo aquí en la iglesia que va a México al metro, anda en camiones y todo, y sin cubrebocas y por ahí en el metro agarrándose. Ya le dijeron, cúbrete, y dice, no, Dios está conmigo, no me pasa nada. Son espiritual, pero según lo que dice la Biblia, no lo que digo yo, estos comentarios, estas actitudes, es de gente tonta, de gente boba. No te voy a leer, pero Mateo 4, del 5 al 6, anótalo. Es cuando Satanás tienta a Jesús. ¿Recuerdas que le dice, que lo lleva al pináculo del templo y le dice, mira, aviéntate porque escrito está? Le dice que Dios enviará a sus ángeles a que te guarden y tu pie no tropezará con piedra. ¿Sí recuerdas eso? Luego búscalo, Mateo 4, del 5 al 6. Adivina este pasaje que le cita a Satanás, ¿cuál es? Adivina cuál es el versículo que le citó. El Salmo 91. El mismo versículo que hoy están citando muchos cristianos para decir que la influenza nos hace los mandados, es el que Satanás usó para tentar a Jesús. Específicamente versículos 11 y 12. ¿Y qué hizo Jesús? Dijo, Padre, ahí te voy una muestra de cuánta fe tengo en ti. Superman, y se aventó. No, Señor. Jesús le respondió, no, Satanás, porque también escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y eso no está en los Salmos, está en Deuteronomio 6, 16, es lo que Jesús citó. ¿Qué nos enseña esto? Que Jesús no se dejó llevar por un solo versículo. Él tenía en su mente toda la Biblia, todo el contexto. No agarró y dijo, Salmo 91, aventar, mi Dios me protege. No, Señor, lo usó de la mano con Deuteronomio 6, 16. A los cristianos hoy en día nos encanta hacernos los espirituales, los superungidos, decir cosas basándonos en un solo versículo sin antes haber estudiado todo lo que la Biblia dice, sin antes haber analizado todo el contexto. Resultado, nos metemos en problemas económicos, en este caso de salud, y luego nos preguntamos por qué Dios no me bendijo, por qué Dios no me respaldó, por qué Dios no me sanó, por qué Dios no me proveyó. Por supuesto que lo hizo, Él siempre hace su parte. El problema es que a veces nosotros no hacemos la nuestra. Como hemos escuchado mucho una historia de una persona que naufraga en el mar y dice, Dios ayúdame, y llega una lancha a salvarme, le dice, súbete, y dice, no, Dios me va a liberar. Y luego llega un helicóptero, aquí está, le tira la cuerda, no, Dios me va a ayudar. Luego un crucero, súbete, no, Dios me va a ayudar, y se muere. Dios, ¿por qué no me ayudaste? Dice Dios, te envió una lancha, un bote, te envió un salvavidas, te envió un helicóptero, y no te quisiste subir. Hay mucha gente que dice, Dios me va a liberar, Dios me va a proveer en lo económico, Jehová Jireh, como te dije al principio, Él proveerá todo lo que necesito. Y dice Dios, te he mandado el bote, la lancha, el salvavidas, es decir, te he dado dinero, negocios, bienes, trabajo, y todo te lo gastaste. Gente que dice, Dios me va a liberar de la influenza, de todo virus que venga. Y a muchos que no se cuidan les va a dar. Por insensatos. Y van a decir, ¿por qué Dios no me libraste? Dios va a decir, Dios, no te mandé botes y salvavidas y helicópteros, te mandé cubrebocas, te mandé gel antibacterial, te mandé órdenes sanitarias, te di vitamina C, te di informes de lo que tenías que hacer a través de la tele, de la radio, de internet. Por si eres muy espiritual y no ves nada de eso, el martes Jesse lo predicó en el estudio y no tomaste ningún consejo. No es que yo no te salvé, es que no quisiste tomar lo que yo te mandé. Y en todas las áreas de nuestra vida tenemos siempre que actuar de esta forma. Como estaba hablando, en lo económico, en nuestra salud, en todo lo que tú y yo hagamos, siempre tenemos que actuar con sabiduría. Tenemos que planificar y tener sentido común. Sentido común. Una lección sencilla pero poderosa, que si tú la pones y lo combinas con todo lo espiritual, va a hacer cosas grandes y poderosas. Ten sentido común en todo lo que hagas en tu vida. Estás soltero, estás soltera y quieres que Dios te mande tu ayuda idónea, confía en Él, sí, ora, Dios va a hacer su parte, pero tú también haz la tuya. Peínate, báñate, rasúrate, usa desodorante, arréglate. Algunos dicen, yo ya oré, yo confío en Dios. Y salen a la calle los cristianos con las greñas del pájaro loco, con las barbas de Abraham, llegan a la iglesia el domingo y en la adoración alzan las manos y los dos de al lado caen postrados por la unción de la axila olorosa. Si no les va a llegar nada. Actuando así, aunque ores y creas y confíes, no vas a salir ni en la rifa de kermés de fin de año que hacemos aquí en la iglesia. Te vas a quedar. Haz tu parte, ten sentido común, junta lo físico con lo espiritual y Dios va a hacer su parte. Estás enfermo, estás enferma, ora por ti. Pide que oren por ti. Pero si no pasa nada, ve al doctor, ve al hospital. Yo, es que eso es falta de fe, no, Señor. Te pregunto, ¿Pablo le faltaba fe? No, fue el apóstol más grande y él tenía un discípulo que era Timoteo. Timoteo dice la Biblia que se enfermaba frecuentemente del estómago
Y en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 5, versículo 23, no lo busques, Pablo le dijo a Timoteo: ya no tomes agua, sino vino, por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Ambos, el gran apóstol y el gran pastor, usaron, escucha esto, un remedio médico para ese entonces que se usaba para el estómago, que era el vino. Qué carnales, ¿no? Qué faltos de fe. No es que eran faltos de fe, no es que eran carnales, sino que tenían sentido común. Hay un predicador que era muy famoso, que su esposa se le enfermó y oraba por ella y le dijeron: llévala al hospital. No, Dios la va a sanar, ora por ella. Yo voy a orar por ella, Dios la va a sanar. Llévala al hospital. Nunca quiso, se le murió. Tal vez Dios quiso salvarla, pero él nunca tuvo sentido común. Por supuesto que Dios sana a través de la oración. Yo lo creo firmemente. Tan es así que cada martes oramos por enfermedades creyendo que Él lo va a hacer. Pero hay veces, no me preguntes por qué, porque no lo sé, pero hay veces que su voluntad es sanar a través de médicos, de doctores, de medicinas. Dios nos dio 5 sentidos y un cerebro con 2 hemisferios. No son de adorno, hay que usarlos. Hay que tener sentido común en todas las decisiones de nuestra vida, en tus relaciones, en tus proyectos, en tus negocios, en la influencia, en lo económico, en tu casa, en tu ministerio. Si tú lo haces al igual que José, como lo tuvo, te va a ser de gran ayuda y te vas a evitar muchos problemas. Vamos a cerrar nuestros ojos ahí en tu lugar. Quiero leerte ahí con ojos cerrados algo que está en Eclesiastés, en el capítulo 7. Son palabras sabias. Dice: porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. La sabiduría fortalece al sabio, más que 10 poderosos que hay en una ciudad. Tú combinas todo lo espiritual con la sabiduría, con el sentido común, dice Dios, van a pasar cosas grandes con tu vida. Usa la mente que te di, usa la sabiduría que tienes. ¿Quién como el sabio, dice en Eclesiastés 8, y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro, y la tosquedad de su semblante se mudará. Te aconsejo, escucha esto, que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. Dice Dios: usa el sentido común, usa la sabiduría. Sigue todas las leyes espirituales que te he dicho, pero también esta ley física. Y te va a ayudar de mucho, te vas a evitar grandes problemas. Y en tu lugar, Dios, te pido perdón si he actuado sin sentido común, si por hacerme el espiritual he hecho tonterías, si he tomado malas decisiones en lo económico, como hoy lo vimos, en las enfermedades, como también hoy tú nos hablaste. Perdón si he actuado de forma insensata. Te pido que tú me des sabiduría. Ya no quiero ser más ese insensato, como lo dice Proverbios. No quiero ser más tonto, bobo. Ayúdame a ser sabio y a siempre tener presente el sentido común que tú me has dado. A usar mis 5 sentidos, usar mi cerebro que no es de adorno, y actuar inteligentemente. Dile: Dios, a partir de hoy voy a pensar bien las cosas. No voy a actuar de forma fanática, sino de forma coherente y pensante, Señor. Cada decisión de mi vida voy a tener sentido común. Voy a administrar bien mi tiempo, mi dinero, mis bienes, mi trabajo, como tú lo ordenaste, seguir las leyes sanitarias. Yo voy a hacer mi parte, Dios, en cada área de mi vida, y te pido que tú hagas tu parte. Perdón, Dios, si me he metido en problemas, si he retrasado mi sueño o lo he hecho más difícil por falta de sentido común. Te pido, Padre, que tú borres esas cosas que he hecho que han afectado mi vida, que sea borrón y cuenta nueva, y me des la oportunidad de volver a luchar por mis sueños y alcanzarlos. Al igual que Josué, Padre, tú dijiste: toda tierra es tuya. Perdón si me he quedado sentado esperando a que me la entregues. Hoy he entendido que yo tengo que pararme y luchar por ella, y es la decisión que tomo. Yo me voy a parar, me voy a esforzar y voy a luchar, Padre, por cada promesa que tú me has dado, de forma pensante, con valor. Yo te quiero pedir, Padre, por cada persona esta noche, que tú les bendigas, Dios. Que así como trajiste 7 años de bendición a Egipto, tú traigas bendición a sus vidas. Que tú bendigas su tierra. Te pido que tú bendigas su familia, su economía. Que tú los bendigas en su salud, Padre, y que cada promesa del Salmo 91 se cumpla.
y que aún en medio de toda esta peste y este virus, esta mortandad, que ellos sean liberados. Yo creo que tú lo puedes hacer, que tú sobrenaturalmente los puedes levantar, pero te pido que cada uno tenga presente el utilizar su sentido común, que pongan de su parte Dios, que actúen de forma pensante. Te pido que los llenes de tu Espíritu Santo y los llenes de tu sabiduría, que no tomen decisiones basados en un solo versículo, en lo que suene espiritual, sino en lo que tu palabra dice. Que antes de hacer o decir algo, Padre, mediten en toda tu palabra, que vean todo el contexto y que entonces decidan, no antes. Guarda a tu pueblo, Dios. Guarda a cada hijo, hija tuya de esta influenza, de esta crisis mundial, económica y en salud. Protégelos a ellos y a sus familias. Yo declaro, Padre, que si ellos hacen su parte y habitan bajo tu abrigo, bajo tu morada, respetando y obedeciendo tus leyes, incluso las sanitarias, como hoy nos hablaste, yo declaro que palabra a palabra el Salmo 91 se va a cumplir, que no temerán mortandad, que verán caer 1000, 10,000, mas a ellos no les llegará el mal. Declaro que serán liberados, que no van a estar tristes ni desanimados, sino con la mirada en alto, que no los tocará la peste ni la enfermedad, porque tú eres fiel, tú honras a los que te honran. Bendice a tu pueblo, Padre, te lo pido en nombre de Cristo Jesús y te doy gracias. Amén.